Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con el curso de análisis matemático. Entonces, para eso vamos a ver qué es lo que vamos a ver en esta materia, más particularmente. Los conceptos básicos del análisis 1, tanto derivada, integrales, continuidad, límite, se pueden extender a dos o más variables. La regla general es que, por lo general, si uno prueba los teoremas y resultados para dos variables, la generalización es rápida, por lo general, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar en este curso es el análisis de funciones de dos variables, ¿sí? Donde las cosas se pueden ver geométricamente y se puede tener una mejor interpretación. Muy bien, entonces vamos a extender las nociones de límite y continuidad, derivabilidad, integrabilidad y análisis vectorial de funciones a valores reales, a extenderla a funciones de varias variables, como en este caso, como habíamos dicho en la fórmula anterior, de dos o tres variables. Pero bien, hasta ahora lo que hemos visto, sí, por lo general cuando trabajamos en una variable, solamente tenemos noción de curvas planas, que se pueden expresar de la forma y igual a f de x. ¿Sí? O al revés, x igual a g de y. O en forma implícita, una función igual a 0, en el caso, por ejemplo, de cuando hacíamos las raíces de una parábola, etc. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Algunas curvas o objetos en R2 o en R3, porque en R2 vamos a tener curvas y en R3 vamos a tener curvas y por lo general vamos a tener superficies, están dadas en términos, estos objetos están dados en términos de otras variables que se llaman parámetros. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De todo esto. Pero como primera interpretación, entonces vamos a ver cómo se describe los puntos en R2 y en R3. O sea, en dos dimensiones y en tres dimensiones. En dos dimensiones nosotros tenemos la representación básica, que son las coordenadas cartesianas, ¿sí? Que para identificar un punto lo que hacemos es identificarlo con la distancia del punto al eje Y, ¿sí? Un eje vertical Y, que este va a ser el valor de X, y otro valor que identifica el punto va a ser la distancia de ese punto al eje X, que esa va a ser la coordenada Y, ¿sí? Eso básicamente siempre lo hemos trabajado así. Pero, como les decía, hay otras representaciones muy usadas y que nos van a servir a lo largo de esta materia, ¿sí? Otra representación son las coordenadas polares. Como dijimos, ¿sí? Un punto en R2 puede ser descrito por dos valores. Como vimos, por lo general usamos el valor X e Y, ¿sí? Pero en coordenadas polares también lo podemos identificar al punto mediante la distancia de ese punto a un punto que vamos a llamar polo, que generalmente coincide con el eje de coordenadas, el 0, 0, ¿sí? Y el ángulo que forma con una semirrecta positiva, una semirrecta que va a coincidir con el eje positivo de las X, ¿sí? Entonces, un punto P del plano distinto del 0, ¿sí?
se puede describir por la distancia R, que vamos a llamar R, del punto P al 0, ¿sí? Y el ángulo θ que forma la semirrecta OP con el eje polar, que es el eje que coincide con el eje positivo de las X. Entonces, en coordenadas polares, el punto P lo vamos a representar por dos valores que va a ser R y θ. ¿Sí? Como habíamos dicho de vuelta, R es la distancia del punto P al origen y θ es el ángulo que forma el segmento OP con el eje positivo de las X, si queremos decir. Acá hay una representación, ¿sí? Entonces, el punto P se representa por la distancia de P a O, que vamos a llamar R, y el ángulo que forma el segmento OP con el eje positivo de las X, que llamamos eje polar. Bien. Y estas, como hemos dicho, son las representaciones muy usadas en R2. La que vamos a usar por lo general en el curso, en casi todo el curso, para representar puntos de R2 solamente. ¿Sí? Hay muchas más representaciones, ¿sí? Pero estas son las más conocidas y las más utilizadas. Bien, pero vamos a ver cómo se mueven los valores. Si nosotros tomamos las coordenadas cartesianas, valores x e y, como podemos ver, x e y pueden variar entre menos infinito y más infinito. ¿Qué es lo que pasa en coordenadas polares? Esto no ocurre, ¿sí? En coordenadas polares es más restrictivo, o sea, el dominio es más chico. El R va a variar entre 0 e infinito, ¿sí? Va a ser un número finito, pero va a ser mayor que 0 y menor que infinito. Y el θ va a variar entre 0 abierto y 2pi, como dice acá. Una de las preguntas que se hace es ¿por qué el R está en este conjunto y el θ está en este conjunto? Si yo puedo hacer varios giros y el R lo puedo hacer negativo, es que la representación con este formato es única, ¿sí? Entonces, el R tiene que ser mayor que 0, porque si el R sería negativo, habría más de una forma de representar un punto. Entonces, con este tipo de intervalos o dominio, podemos representar a cada uno de los puntos de una forma unívoca, ¿sí? Salvo el polo, ¿sí? Que el polo es un punto aparte. Pero bien, como son dos sistemas de representaciones, hay ecuaciones que nos llevan de una forma a la otra. Por ejemplo, si tenemos el punto representado en coordenadas polares, lo podemos llevar a coordenadas cartesianas mediante estas ecuaciones. X va a ser R por coseno de θ y va a ser igual a R por seno de θ. En cambio, al revés, si tenemos de coordenadas cartesianas y lo queremos llevar a coordenadas polares, lo que podemos hacer es R va a ser el módulo de x y y, ¿sí? Del punto x y y, o sea, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y θ va a ser el arco tangente de y sobre x. O también θ se puede ver como el arco seno, ¿sí? De x sobre r, ya calculado r, o el arseno de y sobre r, de vuelta, ya calculado r. Muy bien. Pero bueno, como dijimos al principio, en R2 los únicos objetos que tenemos son curvas o regiones, ¿sí? Que generalmente vamos a describir las regiones limitadas por curvas. Entonces es importante saber
cuáles son las curvas por las cuales nos vamos a mover nosotros. Las curvas que vamos a trabajar son las que se forman mediante la intersección de un plano con un cono. Entonces, si podemos ver acá, la intersección de un cono con un plano puede ser o un círculo o un punto, si justamente cruzamos aquí, una elipse, que es como un círculo alargado, una parábola, ¿sí? O más adelante también vamos a ver que aquí no está graficado una hipérbola, ¿sí? La ecuación general de estas curvas, ¿sí? Identificada con la línea azul, la ecuación general está dada por esta fórmula: ax cuadrado más b por xy más c por y cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Es una forma, la ecuación implícita de estas ecuaciones. Entonces, aquí va a ver más pequeño, pero ustedes van a recibir el PDF con estas filminas, cosa que lo van a poder agrandar. Entonces, podemos ver si un círculo es el conjunto de todos los puntos que cumplen la condición de que la distancia al origen es 0, ¿sí? Entonces, la ecuación general va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a un r cuadrado, donde r es la distancia, ¿sí? Una salvedad aquí es que no solamente la distancia al origen, ¿sí?, sino que puede ser la distancia a cualquier punto. Entonces, el término x se va a convertir en x menos a, y se va a convertir en y menos b si el punto es, en vez del origen, es AB, ¿sí? Bien. Entonces, la ecuación general, tanto vertical como horizontal, porque no varía, ¿sí? Un círculo es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, donde r es la distancia, ¿sí?, que se llama radio del círculo. La elipse es la suma de distancias a cada uno de los focos es constante, ¿sí? O sea, dado dos puntos, es el lugar geométrico que la distancia la suma de las distancias a esos dos puntos es constante, ¿sí? Y eso nos da, como lo vimos recién, una circunferencia alargada, tipo una circunferencia alargada. La ecuación general, ¿sí?, es esta que tenemos aquí, si de vuelta el centro es el 0, 0. Si el centro es otro punto, se modifica el x y el y, ¿sí? Bien, fíjense que aquí podemos tener una elipse alargada horizontalmente, que en este caso es esta ecuación, y una elipse alargada verticalmente, donde se cambian, como ven, las variables de lugar, ¿sí? Donde A viene a ser el radio mayor, ¿sí? Y B es el tamaño del radio menor, ¿sí? Y esto es una variable que, para los que quieren tener más detalles, es la distancia entre esos dos puntos donde se genera el lugar geométrico. Bien, y una parábola, ¿sí?, es de la forma
esta, ¿sí? Que es el lugar geométrico formado por los puntos que distan de un punto y la distancia de un punto es igual a la distancia a una recta que se llama directriz. La ecuación, entonces, si la parábola tiene ramas hacia arriba o hacia abajo, es esta, es esta, y si la parábola tiene ramas hacia la derecha o hacia la izquierda, es esta, ¿sí? Bien, y el valor de P es la distancia de esa constante, ¿sí? Y la hipérbola, que viene a ser como dos parábolas que están enfrentadas, ¿sí? Por sus vértices. La ecuación general es esta, ¿sí? Y va a tener asíntotas, ¿sí? Que si esta es la hipérbola formada por dos parábolas que están abiertas, una para el lado izquierdo y otra para el lado derecho, ¿sí? Y entonces las parábolas, la gráfica va a tener estas asíntotas, ¿sí? Y esta, la que tenemos aquí abajo, es la ecuación de una hipérbola cuyas dos parábolas, ¿sí? Una está abierta hacia arriba y otra está abierta hacia abajo, ¿sí? Y entonces es las asíntotas de esas dos curvas. Donde A es la longitud del eje mayor, o sea, la separación de los dos vértices, y B es la longitud del eje menor, es cuánto suben las asíntotas. Tiene que ver con las asíntotas estas, ¿sí? Muy bien. Entonces, pero imaginemos que una curva de esta describe la estela de un avión, ¿sí? Entonces, la pregunta es describir por dónde pasa el avión. Entonces, si queremos describir por dónde pasa el avión, incluso para ver si el avión tiene problemas de choque con otra aerolínea que tiene otra curva, ¿sí? Que pase por aquí, o si para seguir por GPS es para describir dónde está el avión, se nos es imposible describirlo, ¿sí? Por una función igual a x, porque tendríamos que dar la posición y x, y esta curva por lo general, ¿sí? No cumple la definición de función. ¿Cuál es la definición de función? Que para cada valor de x le corresponde un único valor de y, ¿sí? Pero bien, entonces aquí el avión lo que podemos hacer es definir las coordenadas x y del avión en función del tiempo, o sea, según determinado tiempo, el posición ocupa la posición x y la posición y, ¿sí? Entonces, aquí entra en juego otro parámetro. Y podemos describir a la curva, ¿sí? Por funciones de un parámetro t nuevo, que en este caso describe el tiempo, ¿sí? Bien, entonces, cuando t vaya variando, el punto x, y, que va a tener la ecuación f de t, g de t, varía y me describe la curva c, que vamos a llamar curva paramétrica, ¿sí? No solo
esta forma de parametrización va a servir, como dijimos en un comienzo, para R2, sino que también como vamos a trabajar en R3, también vamos a tener que describir curvas en R3, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a tener que describir la posición X, la posición Y, sino que también la posición Z, o sea, la coordenada X e Y a qué altura está, ¿sí? Una observación, ¿sí? Esto lo hicimos para introducir el tema. El parámetro C no necesariamente representa el tiempo, ¿sí? Va a haber otras, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a trabajar con otros parámetros y el parámetro T no va a representar el tiempo, ¿sí? Bien, un ejemplo de todo esto es, por ejemplo, si yo quisiera, tengo la ecuación paramétrica de esto, ¿sí? O sea, x es igual a t cuadrado menos 2t e y es igual a t más 1. Entonces, si yo tomo valores de t, eso me da valores de x y valores de y, ¿sí? Y me va dando distintos puntos, ¿sí? De la curva. Y como vemos, acá esto parece ser que es una parábola, ¿sí? De la forma como teníamos una parábola, parece ser que es una parábola. Bien, y efectivamente, si nosotros hacemos x y acá reemplazamos el valor de t despejamos acá t, dejamos en función de y, nos quedaría que x es igual a y menos 1 al cuadrado menos 2 por y menos 1, que esto nos llevaría a esta forma, que es justamente la ecuación de una parábola, ¿sí? Acordémonos, ¿sí? De vuelta, si volvemos hacia atrás, una parábola tiene que tener un parámetro al cuadrado, ¿sí? Una de las variables al cuadrado, solamente una sola variable al cuadrado, ¿sí? En cambio, la elipse, las circunferencias tienen dos variables al cuadrado y están sumadas, y la hipérbola son dos variables al cuadrado y están restadas. Y los términos particulares, por ejemplo, 4i y menos 3, indican que la parábola no está centrada en el origen, ¿sí? Porque acá, completando cuadrados y haciendo pasos algebraicos, vemos que el vértice está en el menos 1, 2, ¿sí? Bien, otro ejemplo de esto es qué curva representaría paramétricamente esta ecuación. X igual a coseno de t e y es igual a seno de t, con t variando entre 0 y 2pi. Acá, como veíamos que decíamos la observación, el t no representa un tiempo, sino un ángulo, ¿sí? Y si observamos esto nos describe, básicamente, hagan ustedes la cuenta, se lo dejo como ejercicio, la ecuación de una circunferencia de radio U. Bien, pero bien, vamos ahora a R3, ¿sí? Entonces, de vuelta, tenemos, en R3 tenemos las coordenadas cartesianas que describen a un punto por la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z, ¿sí? Donde la coordenada X es la distancia del punto, ¿sí? Al plano YZ. La coordenada Y es la distancia del punto al plano XZ. Y la coordenada Z es la distancia del punto al plano XY. Entonces, como vimos en el caso bidimensional,
existen otros sistemas para describir puntos en el espacio. Y aquí no solamente va a haber un sistema, sino que va a haber dos que vamos a utilizar muy seguidamente. ¿Sí? El primero es como una generalización de lo que es el sistema de coordenadas polares en dos dimensiones, que es el llamado coordenadas cilíndricas. Entonces lo que hace es las coordenadas X e Y las representa en coordenadas polares, o sea con un R y un θ, y se le agrega una tercera variable Z, ¿sí? Que me da la altura. Entonces un punto P en el espacio, pues lo podemos describir por la distancia de R al eje Z, ¿sí? De R al eje Z, ¿sí? Que lo podemos ver como la proyección de P al plano XY, y ahí tomar la distancia de ese punto proyectado al origen, ¿sí? Θ, que es el ángulo que forma la proyección en el plano XY con el eje positivo de las X, y Z es la altura. Bien, y bueno, este tipo de coordenadas recibe el nombre de cilíndricas, ya que lo que facilita es la descripción de objetos que se asemejan a un cilindro, ¿sí? Bien, como decíamos, hay ecuaciones que nos facilitan el traspaso de una coordenada hacia la otra, ¿sí? En este caso, de cilíndricas a cartesianas, tenemos que X es igual a R coseno e Y es igual a, en este caso, R seno, ¿sí? Y Z es igual a Z. Y en cambio, en las coordenadas de coordenadas cartesianas a cilíndricas es R de vuelta es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. El θ, como habíamos visto en el sistema de coordenadas polares en R2, es igual a arco tangente de y sobre x, y z es igual a z. Entonces, como dijimos, en R3 hay otro sistema de coordenadas que es muy utilizado, que son las coordenadas esféricas, que describe un punto P mediante la distancia al origen, que vamos a llamar ρ, el ángulo θ formado por la proyección de vuelta de ese punto al plano XY con el eje positivo de las X, y el ángulo φ, ¿sí? Formado por el segmento OP con el eje positivo de la Z. ¿Sí? Entonces, ρ es la distancia de P al origen, θ es, dada la proyección de P en el plano XY, es el ángulo formado por esa proyección con el eje positivo de las X, y φ es el ángulo de este segmento con el eje positivo de la Z. Bien. Para traspasar de esféricas a cartesianas, tenemos que X va a ser igual a ρ por coseno de θ por el seno de φ, y va a ser igual a ρ por el seno de θ, seno de φ, y Z va a ser igual a ρ por coseno de φ.
de coordenadas cartesianas esféricas, tenemos que el ρ va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Tita va a ser igual al arco tangente de y sobre x, eso se mantiene igual. Y phi va a ser igual al arco seno de z sobre ρ. En este tipo de coordenadas sí cabe aclarar que el dominio, como habíamos hecho en coordenadas polares en R2, el dominio de las coordenadas cilíndricas es el R de vuelta es un valor positivo, o sea, va de 0 al infinito. El tita va desde C, es mayor que 0, estrictamente mayor que 0, y menor o igual que 2pi. Y el z es un valor real, puede ser positivo como negativo. En cambio, en coordenadas esféricas, ¿sí? El ρ es un valor positivo de vuelta, o sea, va de 0 hasta infinito, o sea, pero es un valor finito. El tita va de 0 a 2pi y el phi es un valor, el phi va a tomar desde 0 a pi nada más. ¿Sí?